Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los titulares y generando un montón de especulaciones, un tema que involucra a uno de los actores más populares y carismáticos de la escena actual, Can Yaman. Así es, ese galán turco que conquistó corazones en medio mundo con su talento y su innegable atractivo. Pero, ¿qué está pasando realmente con él? Hay rumores, hay preguntas y hay una en particular que nos ha llegado de muchos de ustedes. ¿Qué le pasó a Can Yaman sin memoria? Sí, han oído bien. Una historia que suena a guión de telenovela, pero que al parecer tiene tintes de realidad. Así que prepárense para un viaje por los entresijos de esta fascinante historia, porque hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre lo que realmente sucedió. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y exclusivas. Ya dicho esto, empecemos. Can Yaman, para quienes quizás no lo conozcan tan a fondo, es un actor turco que se catapultó a la fama internacional gracias a series como Erkencikus y Dolunay. Su talento actoral, combinado con una presencia escénica arrolladora, lo convirtieron rápidamente en un ícono. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, la vida de las celebridades está a menudo salpicada de altibajos, y en el caso de Can Yaman, parece que estos altibajos han llegado a un punto particularmente desconcertante. La frase Can Yaman sin memoria ha surgido como un eco en las redes sociales y en algunos foros de entretenimiento, sembrando la duda y la inquietud entre sus seguidores. Pero, ¿de dónde viene esta asociación con la amnesia? La respuesta, como muchas veces ocurre, no es tan simple como parece y se encuentra entrelazada con su carrera, sus proyectos y, lamentablemente, con algunos malentendidos o informaciones sacadas de contexto. Para entender la raíz de esta historia, debemos remontarnos un poco y analizar su trayectoria reciente. Después de alcanzar el estrellato en Turquía y empezar a expandir su carrera internacionalmente, Can Yaman anunció un proyecto que generó muchísima expectación: una interpretación de Sandokan. Sandokan es un personaje icónico de la literatura italiana, un pirata malasio creado por Emilio Salgari, que ha tenido varias adaptaciones cinematográficas y televisivas a lo largo de los años. La idea de que Can Yaman, con su físico y carisma, diera vida a este legendario pirata emocionó a muchos fans. Sin embargo, la producción de esta serie ha estado plagada de retrasos, cambios de planes y, en general, una atmósfera de incertidumbre. Y es precisamente en este contexto donde empieza a aparecer la sombra de la falta de memoria, aunque de una manera bastante figurada. Lo que ocurrió, según las informaciones que hemos podido recopilar y analizar, es que Can Yaman se habría sometido a un intenso entrenamiento físico para prepararse para el papel de Sandokan. Este entrenamiento, como es lógico, implicaba una dedicación extrema, un cambio radical en su rutina y posiblemente un desgaste físico y mental considerable. En este sentido, algunos medios y fans interpretaron ciertas declaraciones o apariciones de Can Yaman como signos de fatiga, desorientación o incluso olvido, confundiéndolo con una pérdida de memoria real. Por ejemplo, pudo haber habido momentos en los que el actor, agotado por el riguroso entrenamiento, parecía distraído o no recordaba algún detalle menor, lo que se magnificó y se transformó en un rumor de amnesia. Otro factor que contribuyó a esta confusión podría ser la forma en que se comunicaba la información sobre el proyecto Sandokan. Los retrasos y la falta de noticias concretas sobre el avance de la producción crearon un vacío de información que fue rápidamente llenado por especulaciones. En el mundo del entretenimiento, cuando hay silencio, las teorías florecen, y la idea de que el actor podría haber olvidado su papel o incluso parte de su carrera debido al estrés del proyecto no es descabellada como un rumor. Es importante destacar que no existe ninguna evidencia oficial, ninguna declaración del propio Can Yaman o de su equipo que confirme una pérdida de memoria real. Lo que sí hay es una fuerte conexión entre su preparación para Sandokan y el surgimiento de estos rumores. Analicemos un poco más a fondo. Preparar un papel de la envergadura de Sandokan, un personaje con una rica historia y que requiere un gran despliegue físico, es una tarea monumental. Los actores, especialmente aquellos que se sumergen de lleno en roles físicos, a menudo pasan por procesos de transformación que pueden afectar su bienestar. El entrenamiento intensivo, las dietas estrictas, las horas de filmación, todo esto puede llevar a un estado de agotamiento que a ojos inexpertos cuando se busca el sensacionalismo, puede malinterpretarse.
Si Can Yaman en algún momento expresó sentirse abrumado o incluso haber olvidado algo pequeño relacionado con la logística de la producción debido al estrés, esta pequeña anécdota podría haber sido magnificada hasta convertirse en la historia del actor. Sin memoria. El proyecto Sandokan, un gesto ambicioso que generó ondas. La noticia de que Can Yaman interpretaría a Sandokan sacudió el panorama del entretenimiento internacional. La figura de Sandokan, el tigre de Malasia, es un arquetipo de aventura, rebeldía y carisma, y la elección de Yaman, conocido por su atractivo y su capacidad para encarnar personajes intensos, parecía ser una combinación perfecta. Sin embargo, desde sus inicios, la producción de esta nueva versión de la saga del pirata ha navegado aguas turbulentas. Inicialmente se rumoreaba una colaboración con el canal italiano Rai, pero los detalles se volvieron esquivos y los plazos se fueron posponiendo una y otra vez. Esta falta de concreción y la prolongada espera generaron un terreno fértil para las conjeturas. Los fans, ansiosos por ver a su ídolo en un papel tan icónico, se volcaron a las redes sociales para seguir cada mínima pista. Las preguntas sobre el estado del proyecto, los posibles compañeros de reparto y la fecha de inicio de rodaje se multiplicaban. En este ambiente de expectación y relativa opacidad, cualquier desliz o comentario ambiguo por parte del actor o de los involucrados en la producción adquiría una importancia desproporcionada. El esfuerzo físico como detonante de la confusión. La preparación para un papel como Sandokan no es un paseo por el parque. Requiere un compromiso físico y mental extraordinario. Can Yaman, conocido por su dedicación a sus roles, se embarcó en un régimen de entrenamiento riguroso. Esto implicó horas en el gimnasio, dietas estrictas y la adaptación de su cuerpo para encajar con la imagen del legendario pirata. Es precisamente en esta fase de intensa preparación donde se cree que se originaron los rumores de amnesia. Imaginemos la escena: un actor sometido a un estrés físico considerable, con una rutina diaria exigente y posiblemente privado de sueño reparador. En tales circunstancias, es natural que la mente pueda volverse algo dispersa o que se olviden detalles menores. Un comentario casual sobre no recordar dónde dejó algo, o una respuesta ligeramente confusa a una pregunta sobre la producción, pudo haber sido interpretado por algunos como un indicio de algo más grave. El algoritmo de la viralidad en las redes sociales hizo el resto, transformando un posible momento de fatiga en un titular impactante: Can Yaman pierde la memoria. Es importante recalcar que la mayoría de estos rumores surgieron de manera orgánica en foros de fans y plataformas de redes sociales, sin reportes directos de fuentes cercanas al actor ni comunicados oficiales. La narrativa de el actor que olvida todo por el estrés del papel es un tropo recurrente en la industria del entretenimiento, y en el caso de Yaman, la ambigüedad en torno al proyecto Sandokan le dio un aire de verosimilitud. El poder de la desinformación y la magnificación mediática. No podemos subestimar el papel que juegan los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, en la construcción y diseminación de narrativas. En la era de la información instantánea, la búsqueda del clic y la noticia impactante a menudo priman sobre la verificación rigurosa. Un rumor, por infundado que sea, puede ganar tracción si se le da la suficiente visibilidad. La frase Can Yaman sin memoria tiene un magnetismo innegable. Suena dramático, intrigante y para muchos, una historia perfectamente plausible en el mundo a veces volátil de Hollywood y la televisión internacional. La audiencia, ávida de detalles sobre sus estrellas favoritas, es susceptible a creer estas narrativas, especialmente cuando no hay información contradictoria firme que las refute de inmediato. Además, la ausencia de noticias concretas sobre el proyecto Sandokan creó un vacío que la especulación se apresuró a llenar. Los retrasos en la producción se sumaron a la atmósfera de misterio, y en ausencia de actualizaciones oficiales, los rumores sobre los problemas del actor se convirtieron en una explicación alternativa, aunque completamente especulativa. ¿Qué hay de cierto en la pérdida de memoria? La perspectiva realista. Ahora despojémonos de la especulación y analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Existe alguna prueba concreta, algún informe médico o alguna declaración oficial que respalde la idea de que Can Yaman haya sufrido una pérdida de memoria real? La respuesta hasta la fecha es un rotundo no. Lo que sí encontramos es un patrón de intensidad en su carrera, una ambición por abordar proyectos de gran envergadura como Sandokan, y la consecuente exigencia física y mental que estos conllevan. Los actores, como cualquier ser humano, están sujetos a periodos de estrés, agotamiento y fatiga.
Estos estados pueden manifestarse de diversas maneras, y en el contexto de una figura pública, cualquier comportamiento atípico puede ser magnificado y malinterpretado. Es posible que Kahneman haya tenido momentos de distracción, haya olvidado algún detalle menor de un guión o haya mostrado signos de cansancio durante el intenso periodo de preparación para Sandokan. Estas son experiencias humanas normales, especialmente bajo presión. Sin embargo, la narrativa de la amnesia se construyó sobre estas posibles interpretaciones erróneas, alimentada por el deseo de encontrar una explicación sensacionalista a los retrasos y la falta de información sobre el proyecto. El contexto del actor y su dedicación. Kahneman ha demostrado en repetidas ocasiones su dedicación a su oficio. Sus transformaciones físicas para roles anteriores, su compromiso con los entrenamientos y su deseo de expandir su carrera a mercados internacionales son testimonio de su profesionalismo. Es precisamente esta seriedad y dedicación la que hace que la idea de una pérdida de memoria real, causada por el estrés, sea menos probable, y que la interpretación de cansancio extremo sea mucho más plausible. La industria del entretenimiento es conocida por la alta presión que ejerce sobre sus figuras. Las exigencias de los rodajes, las giras promocionales y la constante exposición mediática pueden ser abrumadoras. Es probable que Kahneman, como muchos otros actores en situaciones similares, estuviera lidiando con las presiones inherentes a su profesión, y que el rumor de la amnesia haya surgido como una exageración de estas circunstancias. El impacto de las redes sociales en la propagación de rumores. Las redes sociales han revolucionado la forma en que consumimos información, pero también han abierto la puerta a la rápida propagación de desinformación. Una noticia falsa o un rumor pueden volverse virales en cuestión de minutos, alcanzando a millones de personas antes de que cualquier intento de verificación pueda tener efecto. La etiqueta @Kahneman amnesia, o similar podría haber surgido de un comentario aislado, una broma interna o una interpretación errónea, y rápidamente se habría transformado en un tema de conversación global. La naturaleza efímera de la atención en línea también significa que estos rumores, una vez que se disipan o se desmienten, a menudo son olvidados por la misma audiencia que los compartió con fervor. Sin embargo, el daño a la reputación o la confusión generada pueden persistir. Lecciones aprendidas, pensamiento crítico en la era digital. La historia de Kahneman sin memoria es un excelente recordatorio de la importancia del pensamiento crítico en la era digital. Debemos ser escépticos ante los titulares sensacionalistas y los rumores sin fundamento. Es crucial buscar fuentes fiables, contrastar la información y considerar el contexto antes de aceptar una narrativa como verídica. Las celebridades, por su naturaleza pública, están expuestas a un escrutinio constante. Sin embargo, esto no nos da el derecho a especular sobre su salud o bienestar basándonos en información no verificada. La empatía y la discreción son valores importantes, incluso cuando se trata de figuras públicas. Conclusión, la amnesia como metáfora de la presión. En resumen, la pregunta, ¿qué le pasó a Kahneman sin memoria?, parece tener una respuesta mucho más terrenal y menos dramática de lo que algunos podrían imaginar. No se trata de una enfermedad o de un incidente trágico que haya afectado su capacidad cognitiva, sino más bien de una interpretación errónea de los efectos del agotamiento, la presión y la naturaleza a veces confusa de la producción de proyectos cinematográficos de gran escala. La figura de Sandokan, ese audaz pirata, ha servido como catalizador para esta narrativa, quizás porque el rol en sí mismo evoca imágenes de fuerza y aventura, y cualquier indicio de debilidad, real o percibida, se vuelve especialmente notorio. La historia de Kahneman y los rumores que la rodearon, nos enseña una valiosa lección sobre cómo se construyen y propagan las narrativas en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que la fama, si bien puede ser gratificante, también viene acompañada de un escrutinio intenso y la posibilidad de malentendidos. Esperamos que esta explicación les haya resultado esclarecedora y que haya respondido a sus inquietudes. La carrera de Kahneman continúa y sin duda, nos seguirá brindando momentos memorables en la pantalla, esperando que el proyecto Sandokan, con todos sus desafíos, vea finalmente la luz. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y esperamos sinceramente que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre lo sucedido con Kahneman. Es fascinante ver cómo se tejen las historias en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Cuéntenos en la sección de comentarios qué piensa. Sobre todo esto. ¿Creían en el rumor de la amnesia?
¿Qué otras teorías les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este contenido les ha parecido interesante y valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.